la publicación de mi libro, yo diría, la pregunta que más se repite en general es el de la gente sorprendida de, digamos, cómo es todo el mundo de la ciberseguridad por dentro, y por otro lado yo diría que es la de cómo hago para entrar en ciberseguridad. Y básicamente tratar de responder esas dos preguntas es un poco la motivación de este curso y un poco lo que vamos a tratar de abordar. Entonces, para eso, uy, hay alguien, no sé si, perdón. Entonces, para eso lo que por ahí me parece interesante que analicemos es lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña mini intro sobre ciberseguridad. Yo imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados, pero se los quiero contar ahora cómo se vive esto desde dentro de la empresa, porque por ahí es distinto a lo que están acostumbrados. Es decir, desde fuera, desde, hola, quiero estudiar ciberseguridad, pareciera que la propuesta tiene que ver con saber programar, con saber analizar fallos de ciberseguridad, con saber analizar vulnerabilidades, con saber estudiar un sistema o con saber fortalecer un sistema, una red, una aplicación. Pero resulta ser que gran parte del rol que cumple la ciberseguridad dentro de las organizaciones, en realidad hoy está orientado a lo que tiene que ver con la parte de compliance. Y esto, lejos de ser un curso de compliance, quiero invitarlos a que cambien un poco la óptica, porque esta es la realidad de la ciberseguridad desde dentro de las organizaciones. Es decir, salvo que ustedes trabajen para una empresa que realiza trabajos de ciberseguridad, o sea, si ustedes trabajan para una empresa que hace pentesting, lógicamente van a hacer pentesting, no hay duda de ello. Pero en general la mayoría de las organizaciones, y un poco lo que está surgiendo, es que empresas comunes que ustedes imaginan, desde Coca-Cola, Accenture, KPMG, IBM, y empresas comunes que nada tienen que ver con la tecnología, empiezan a tener enormes departamentos de ciberseguridad. Y la cuestión es que el rol que cumple la ciberseguridad para esas empresas es completamente distinto al que por ahí estamos pensando cuando pensamos en Blue Team o en Red Team o, digamos, en cómo tratamos de hackear algo. La realidad de la mayoría del trabajo de esas empresas tiene que ver con lo que comentaba, que es este tema de compliance. Es decir, la mayor preocupación de las empresas hoy por hoy, para bien o para mal, es que las empresas están obligadas a cumplir ciertos tipos de regulaciones. Y estas regulaciones se están volviendo cada vez más complejas y parte de la responsabilidad de estos ciberataques que vemos todos los días en las noticias empieza a moverse de echarle la culpa a la gente de sistemas y de gritarle al CISO o de gritarle a la persona que estaba gestionando el equipo de IT y decirle, pero ¿por qué no hicieron esto? A empezar a transformarse esa responsabilidad en un problema del directorio. Y a partir de que esto se convierte en un problema del directorio, se convierte en un problema estratégico. Y las organizaciones hoy por hoy están transformándose o tratando de, digamos, llenar ese hueco. Es decir, de tratar de ver cómo hacer para cumplimentar con una serie de normas de forma tal de mitigar la responsabilidad que tienen esas organizaciones con respecto a la ciberseguridad. Entonces, les cuento esto porque este es el frame of mind, este es el punto de referencia principal del cambio de perspectiva que tiene que ver con el rol de la ciberseguridad en las grandes organizaciones. Desde el punto de vista estratégico, esto es lo que estamos viendo en los últimos años. A esto también le podemos sumar todo lo que tiene que ver con los conflictos internacionales y que además, si en el caso de la empresa en la que quisieran aplicar, se trata de una empresa que, por ejemplo, gestiona infraestructura crítica o que gestiona, digamos, activos que pueden estar en conflicto, que puede ir desde agua, electricidad, petróleo, gas, barcos. Es decir, si es una empresa que además de, digamos, su operatoria tiene de alguna forma que ver con la parte de supply chain que lo hace crítico para un gobierno o para un estado, esa empresa además tiene una serie de riesgos adicionales. Y además tiene una serie de normativas adicionales que esa empresa va a estar obligada a cumplir, digamos, razón directa por el tipo de rubro que ocupa o su, digamos, papel estratégico si quieren, en el mundo o en el supply chain de infraestructura crítica. Entonces esto, como les comentaba, obliga a las empresas a cambiar la perspectiva. Antes, para la empresa, ciberseguridad era un problema que resolvía tecnología. Hoy eso ya no sucede. Es decir, por supuesto que sigue asociada a la tecnología, pero hoy ya no es un problema de tecnología. ¿Y por qué les cuento esto? Porque este es el eje central de cómo está cambiando la ciberseguridad hoy por hoy desde el punto de vista del que quiere entrar en la carrera de ciberseguridad dentro de las empresas, ¿no? Y aquí podemos empezar a separar distintas alternativas. Y un poco la idea del curso es que cada uno puede identificar cuál de estos diversos caminos, cuál de estos mapas, por así decirlo, quiere seguir para llegar al puesto que más le interese. Pero aquí es donde, por ejemplo, se empieza a segmentar. Habrá gente por ahí con un background como el mío, que sabe programar, que le gusta meter mano, que le gusta quizá encontrar vulnerabilidades y demás. Ese público, si está interesado, por supuesto que hay un montón de posiciones que van a tener que ver con la aplicación de esos conocimientos,
suponiendo además que los tengan, o si no, desarrollar esos conocimientos técnicos para que, por ejemplo, puedan identificar vulnerabilidades en software, que puedan identificar vulnerabilidades en las redes, que puedan generar diferentes tipos de pentesting con información, sin información, desde adentro, desde afuera. Hay un montón de variedades de esto. Quizá habrán escuchado un poco este concepto que está súper de moda desde hace ya unos años, sobre los diferentes equipos, es decir, la idea del Blue Team, la idea del Red Team, la idea del, bueno, ahora ya hay de todos los colores, Purple, hay de todos los colores, pero básicamente para quizá quien no está familiarizado, originalmente, desde hace ya unos años, existía esta idea de que en ciberseguridad hay como dos perspectivas. Y es gracioso porque fíjense cómo esto ha cambiado con los años, pero originalmente cuando uno empezó hace ya un tiempo, y esto viene incluso de doctrina militar, o sea, ni siquiera es originario de la ciberseguridad, sino que viene de la historia de los conflictos y demás, había dos perspectivas ante la defensa de un activo, ¿sí? O sea, estaba la perspectiva roja y la perspectiva azul. La perspectiva roja era la el lado de afuera de la muralla, si ustedes se lo quieren imaginar todavía pensándolo en la antigua concepción de la ciberseguridad, que era esta idea del castillo. La gente que estaba afuera del castillo tratando de tomar el castillo, ese es el equipo rojo, lo que hoy todavía conocemos como Red Team y lo que sigue siendo la idea de tratar de encontrar, es decir, de ser el equipo atacante que encuentre algún tipo de problema o vulnerabilidad. Esto es un talento que hoy se paga, obviamente, muchísimo dinero. Lo que también vale aclarar es que es un talento muy difícil de adquirir. La mayoría de la gente que conozco le cuesta mucho ser un muy buen player de Red Team, ¿no? Es decir, hay un montón de gente que le gusta hackear, un montón de gente que, digamos, le parece divertido tratar de hackear en un sistema, pero realmente buenos hackers hay muy limitados. Entonces, si ustedes tienen este talento o tienen ganas de desarrollar este talento y se quieren convertir en ese pequeño porcentaje de persona hipertécnica, hipertalentosa, que realmente puede hackear en cualquier cosa, eso es un perfil que probablemente vayan a tener una excelente carrera laboral el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hay muy pocos que son buenos. Hay muchos que son mediocres, digo, para ser completamente transparente, hay mucha gente que pues, si hay una vulnerabilidad muy obvia la va a encontrar, pero que si hay que revolver un poco, pues no. Y entonces habrá trabajo para esa gente, pero por lo menos mi perspectiva con respecto a la evolución del sector es que por así decirlo, ese red team mediocre va a terminar un poco desapareciendo, siendo reemplazado por un montón de herramientas con AI y varias versiones que van saliendo de productos nuevos. Porque parte de lo que estamos haciendo desde el lado de ciberseguridad, cuando pensamos en estrategia de aquí a varios años, es justamente empezar a ver cómo reemplazamos a las personas más caras de la operación, ¿no? O sea, ustedes se lo imaginarán que parte del desafío, siendo que es tan difícil conseguir personas para trabajar en ciberseguridad, es ver cómo podemos automatizar esas tareas, y les garantizo que una de las tareas que más estamos automatizando o intentando automatizar es obviamente la de hacer red teaming, es decir, la de tratar de atacar sistemas de las formas conocidas y ver si en estos ataques que tienen cierta predictibilidad podemos encontrar vulnerabilidades. Y esto también se aplica, por ejemplo, al análisis del código, al análisis de, por ejemplo, las redes y demás. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes se quieren dedicar a la carrera de hacer red teaming, es decir, de convertirse en el famoso hacker bueno, en el hacker con el sombrero blanco, toda esta historia que parece como la más atractiva, sepan que la competencia está incrementándose y que la proyección para los próximos años es que va a haber que ser realmente un muy buen hacker para poder tener una vida confortable. Porque ser un red team mediocre es posible que en el largo plazo no sea tan redituable, siendo que seguimos viendo como año a año, incluso semestre a semestre, mejoran las herramientas de detección. O, digamos, por lo menos de detección de vulnerabilidades, ¿no? Okay. Entonces, hasta aquí más o menos perspectiva red, ¿no? Como contaba antes, en la antigua concepción de la ciberseguridad, que ya no aplica, pero este no es el motivo de esta charla, hasta aquí tenemos la idea, ¿no? Como del castillo, los que están de afuera tratando de entrar, ese sería el red team. Un poco les cuento cuál es la perspectiva. Ahora la opuesta, la que es la del blue team, sería la gente que está como dentro del castillo, dentro de la empresa, dentro de la organización, intentando defender. Y este es un rubro que está creciendo bastante, es un rubro mucho más estable y es un rubro donde, al menos en mi experiencia y habiendo conocido perfiles de red y perfiles de blue,
es mucho más fácil entrar de Blue que entrar de Red. Es decir, la vara técnica para hacer un excelente Red Team es bastante más alta, al menos en lo que yo he visto en las organizaciones, es bastante más alta que lo que es para hacer un Blue Team. ¿Y esto por qué? Porque el que defiende en general suele tener algunas ventajas a nivel tácticas. El que defiende tiene una serie de herramientas de monitoreo, el que defiende además puede tener unas herramientas de análisis para encontrar anomalías. Bueno, hay una constante evolución de las herramientas de defensa que surgen, digamos, desde el punto de vista de las empresas, y entonces estas herramientas hacen que se le presente una cierta ventaja a aquellos que quizá no son hiper talentosos a nivel técnico, pero para Blue Team van bastante bien. Les cuento esto porque si alguno de ustedes, o sea, quiere igual seguir por la parte técnica, pero dice, vale, yo tampoco quiero ser el mejor hacker del mundo, pues Blue Team es un rubro que va a seguir creciendo y donde, digamos, los requerimientos técnicos no son tan altos como para hacer un Red Team. Y donde, digamos, si bien ustedes estarían en la parte defendiendo como Blue, la ventaja de ser Blue es esto, ¿no? Que es que, imagínense que ustedes tienen como todo el aparato de la tecnología moderna de todas las empresas trabajando para que ayudarles a ustedes a proteger la organización. Todas las empresas que ustedes más o menos conocen o podrán mirar, esto lo veremos en el curso, pero podrán ver en Gartner y en varios de las consultoras que hacen estos análisis, constantemente vemos nuevas empresas o nuevos servicios o nuevos productos que ayudan a proteger a la organización desde dentro, ¿no? Entonces, analizando comportamientos en las redes, analizando código antes de deployar, analizando configuraciones en los deploy, analizando identidades en el cloud, millones de soluciones dando vueltas por ahí. Muchas veces capaz la dificultad pasa por cómo hacer que todas estén integradas. De hecho, existen un montón de herramientas ahora que ayudan a integrar el montón de herramientas que suelen tener en ciberseguridad. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que para ustedes que quizás están pensando a dónde enfocar su carrera, a nivel técnico, Blue Team suele ser un poco menos complejo o la vara es un poco más baja que ser un Red Team. Pero no por eso una carrera menos lucrativa. Es solamente que es un poco diferente como el career path. Es decir, en el Blue Team no se trata de que sean la persona técnicamente más avanzada, sino quizá la que puede gestionar un suite de diferentes aplicaciones y que pueda asegurarse que esas aplicaciones funcionen de forma uniforme, de que puedan identificar si es un falso positivo. Es decir, su trabajo va a pasar más por empezar a ver cómo optimizar ese proceso versus el del Red Team, que va a ser siempre cómo entrar, ¿no? Tratar de encontrar dónde está el agujero de seguridad, la vulnerabilidad, el archivo mal configurado, la cuenta mal hecha, el mail de phishing que pasó. Es decir, son dos conceptos completamente distintos. Uno, creo yo, el Red Team obliga a estar constantemente persiguiendo la novedad, por así decirlo. Blue Team es un poco más tranquilo y, si bien hay que estar actualizado, da una mayor tranquilidad. Entonces, ahí cada uno hará el análisis de qué tipo de profesional quiere ser, qué tipo de intereses tiene, cuál es su perfil y demás, qué lo motiva, y ahí ya tienen una separación. Hasta aquí, antes de que me meta para el lado por ahí no tan técnico de la ciberseguridad, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo para aclarar? Tomo su silencio como un Linux, sí o sí. Eh, Linux sí o sí, no, depende, hay un montón quiero decir, es una decisión personal. En las organizaciones Linux, a veces en algunas es medio difícil de conseguir porque tienen convenio así que quiero decir, pues Linux pueden tener personalmente, pero algunas organizaciones son bastante reacias a tener Linux, más que nada porque suelen tener toda su infraestructura, por ejemplo, en el caso de Microsoft, que es lo típico. Y bueno, pues obviamente hay algunas excepciones, pero probablemente las puedan tener excepciones más como virtual machines que como su máquina de trabajo. Eh, Así que, eso a veces en ciberseguridad y en todas las áreas de las empresas, sobre todo si van a trabajar en empresa grande, ¿no? Me refiero a empresa, gran corporación, a veces tenemos que trabajar con restricciones que son propias de la organización. De hecho, incluso las empresas a veces tienen convenios. Esto es una situación que se van a encontrar mucho en ciberseguridad, que hay tanto surgimiento de software nuevo y tantas, digamos, yo recibo pitches de productos, no sé, prácticamente una vez por semana de distintas empresas que creen que encontraron la solución a todos los problemas.
algunas de ellas tienen productos maravillosos, otros tienen enormes promesas, pero muchas veces también las empresas tienen un tiempo de reacción a nivel operativo, es decir, desde el momento en el que uno presenta la posibilidad de que se implemente una nueva tecnología, se haga un cambio de hardware a un hardware más seguro o lo que sea, desde el momento en que empieza esa idea hasta que efectivamente se ejecuta, tranquilamente puede ser un periodo de 1 año, 2 años, dada la complejidad de las circunstancias. Entonces, también decir que hay que tener un poco de paciencia. Esto ya no es una cuestión de ciberseguridad, es una cuestión de operativa de empresa grande, pero imagínense que en las empresas grandes tomar una decisión como, por ejemplo, reemplazar, no sé, routers o firewall de Cisco, lógicamente puede tomar 1 año, 2 años, si no más, del análisis de cuáles son los mejores modelos, cuál es el proceso, la consultoría para llevarlo adelante, las pruebas, redes en paralelo, o sea, esto, pero insisto, no creo que sea un problema puntual solo de ciberseguridad, sino más que nada la naturaleza propia de la gran organización, la gran empresa, bueno, que tiene estos procesos bastante lentos para cambiar. Pero bueno, entonces, habiendo un poco ido por el lado más técnico, que creo que la idea esta del Blue Team, Red Team, sumariza bastante bien las posiciones técnicas de ciberseguridad, creo que podemos ahora pasar, si quieren, a la parte que es un poco menos conocida de la ciberseguridad, pero que por lo menos yo me permito contarles que desde dentro es la que por ahí más está creciendo. Y digo que más está creciendo porque es la que menos teníamos antes. Diría que es casi que un crecer artificial. Es decir, las empresas no tenían ganas de crecer en esta dirección en la ciberseguridad. Pero ¿qué ha pasado? La mayoría de ustedes deben saber que hay un montón de ciberataques que se empiezan a dar con muchísima frecuencia. Y como surge lamentablemente en distintos rubros, cuando empiezan a haber una tremenda cantidad de víctimas y las empresas no solucionan estos problemas por su propio criterio, terminan siendo forzados a solucionarlos por normativa o legislación. Entonces yo cuento mucho el ejemplo en las presentaciones de esto es similar a lo que pasaba con los obreros. Quizá ustedes saben que los obreros antes estaban en una obra y bueno, y si se caía un obrero de un edificio o se le caía un ladrillo en la cabeza y se moría, bueno, era un problema, mala suerte, era un trabajo riesgoso. Resulta que eventualmente la regulación, los sindicatos y digamos diversos procesos decidieron que no, que la responsabilidad de mantener vivo a un obrero en una obra en construcción era la responsabilidad del dueño del edificio o el arquitecto o quien sea el responsable de la obra. Y a partir de ahí ya no era una cuestión de si el obrero se quería poner casco o no, sino que ya era el dueño de la obra, era el arquitecto que obligaba a que toda la persona que esté caminando por el edificio en construcción lleve unos zapatos de metal, o lleve un casco rígido, o lleve un chaleco amarillo, o guantes, o lo que sea. Entonces, este cambio de dinámica, en el fondo, tiene que ver con el cambio de la asignación de la responsabilidad, es decir, de transformar la responsabilidad que era del individuo a la responsabilidad de la gestión de la organización. Y este es el mismo proceso que estamos viendo en el área de ciberseguridad. Lo que estamos viendo en ciberseguridad es que muchas empresas se empiezan a ver obligadas a tener que aceptar invertir en ciberseguridad para cumplir con la nueva normativa que está saliendo, particularmente en Estados Unidos y en Europa, que son los dos mercados donde se está, digamos, liderando en términos de regulación de ciberseguridad, pero esto también está ocurriendo en China, está ocurriendo en Rusia, está ocurriendo en diversos lugares donde se suelen dar desarrollos o se instala software. Latinoamérica está un poco por detrás en esto, y después, bueno, África también está un poco por detrás, pero digamos, Estados Unidos y Europa, como siempre, en lo que tiene que ver con regulación, sobre todo Europa, que les encanta regular, pues es la que está liderando en forzar a las empresas a implementar medidas de ciberseguridad. Y la forma de forzarlo era lo que les comentaba, trasladar la responsabilidad del equipo de IT o de decir, bueno, fue un problema de configuración, un accidente, a que la responsabilidad a partir de ahora, o pasará a ser, de la gerencia, del directorio, del manager. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos deberían haber tomado las medidas pertinentes para que ese hacker, o para que ese hacking, o lo que sea, ese ciberataque o ese incidente que hubo, no se suceda. Entonces esto, que les cuento que parece un detalle, en realidad cambia completamente el mapa de las posiciones que hay dentro de una empresa de ciberseguridad. Porque ahora ya no es un problema solamente técnico. Esto que yo les había contado antes era la parte técnica de ciberseguridad.
o por lo menos un vistazo. Pero ahora las empresas se ven obligadas a desarrollar toda esta nueva perspectiva que es de compliance de ciberseguridad, que tiene que ver con tener abogados que estén formados en cuál es la nueva normativa, en saber cómo implementarla, en saber cómo analizarla, en auditores que se analicen si se cumplió o no con lo que especifica la norma, si la norma necesita ser adaptada para la industria en particular, en un montón de analistas, que el analista de ciberseguridad siempre fue una persona medio gris dentro de la organización, porque ¿qué es lo que estaba analizando? Bueno, ustedes no sé si saben, pero el rol del analista de ciberseguridad durante mucho tiempo era una persona que quizás estaba haciendo lo que se llama threat analysis, ¿no? O sea, el análisis de riesgos o de amenazas. Una persona, o varias, ¿no? Un grupo de personas que básicamente estaban estudiando la universidad, estudiando la organización, digamos, desde el punto de vista de qué riesgos está expuesta la organización, ¿no? Si, no sé, hay un grupo en Irán que está tratando de hackear nuestra organización, o en Corea del Norte, o en Estados Unidos, o en cualquier lado, ¿no? O sea, era el estar mirando hacia afuera de la organización y tratar de identificar qué riesgos tenía la empresa. Y para ello, estos analistas se metían quizá en la dark web, utilizaban diferentes recursos, tenían cuentas en distintos foros, incluso consumían informes del FBI, del NSA, digamos, de distintos organismos publican informes sobre distintas amenazas o, digamos, son informados, hay canales, digamos, como si fuese un grupo de Telegram a los que a veces los expertos de ciberseguridad nos sumamos y hay distintas agencias y servicios suelen publicar, por ejemplo, no sé, estamos encontrando o estamos identificando actividad relacionada con tal empresa o estamos viendo que ha aumentado el riesgo de un ataque a un banco en tal país. Digamos, existen estos círculos de información y estos analistas durante mucho tiempo su foco era estar haciendo esto, ¿no? Estar mirando hacia afuera con el conocimiento de cómo era la organización por dentro, es decir, de saber que dentro de la organización, si nosotros estamos usando con tecnología de Microsoft o nosotros estamos usando tecnología cloud en Amazon, y entonces empiezan a surgir rumores de que alguien tiene un Zero Day para entrar en Amazon o alguien está vendiendo un Zero Day para acceder a la versión de Windows Server que estamos usando. Bueno, o cualquiera de estas cuestiones, justamente el trabajo del analista era identificarla, reportarla, tratar de crear una forma de mitigación, por así decirlo. Y este era un rol bastante interesante porque el rol del analista era medio gris, ¿no? Es decir, es una persona que tiene que tener un entendimiento técnico bastante avanzado, pero no era una persona a la que le pedíamos que escriba un script en Bash para parsear para parsear un documento. Era una persona que sí le pedíamos que tenga un entendimiento amplio de la ciberseguridad, pero no necesariamente un perfil técnico. Y bueno, esto que sucede ahora es que con lo que les comentaba, resulta que ahora los analistas que empezamos a necesitar ya no son solamente analistas que están mirando el threat como si fuese un riesgo de un ciberataque. También tenemos analistas que están mirando el impacto regulatorio. ¿Cuál es el impacto, es decir, de la nueva regulación? ¿Cuál es el impacto de la interferencia entre regulaciones que se dan por ejemplo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos? Porque la regulación no siempre es la misma, generalmente no lo es, y entonces de la forma en la que se puede encriptar en Europa no es la misma forma en la que se puede encriptar en Rusia, ni es la misma forma que se puede encriptar en China, ni es la misma forma que se puede encriptar en Arabia Saudita, ni es la misma forma que se puede encriptar en Estados Unidos. Entonces, estos analistas, en cierta forma, son los que nos ayudan a diseñar, por ejemplo, procesos y normativa que tiene que ver con cómo operar cuando tenemos que diseñar un sistema o un software que va a ser usado en distintos espacios. Por ejemplo, si es el mismo software que va a ser usado en Europa y en China, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para gestionar la información? ¿Dónde esa información tiene que vivir? ¿Va a vivir una parte en China? ¿Va a vivir una parte en Europa? ¿Puede vivir de esa manera? Va a tener que usar un tipo de encriptado cuando los datos pasan por China y un tipo de encriptado cuando los datos están en Europa, va a tener que cumplir con una cierta normativa respecto al patching, que quizá en Europa es de, no sé, 5 días y en China es de 4 días. Entonces bueno, por ejemplo, si los patches están aprobados o no en distintas jurisdicciones, es decir, hay un montón de consideraciones que hoy por hoy tienen que ver con la ciberseguridad, pero que no necesariamente tienen que ver con el aspecto técnico. Y
les comento esto porque lo que está sucediendo, lo que vemos dentro de las organizaciones es que muchos de los perfiles de ciberseguridad que se están empezando a buscar van en esa dirección, en lugar de ir en la dirección de decir, bueno, lo que necesitamos es más gente que sepa leer código y encontrar una vulnerabilidad. No, en realidad, obviamente seguimos necesitando esa gente, pero mucha de esa parte se está automatizando y lo que está costando automatizar es la otra parte, la parte más soft que tiene que ver con el aspecto legal, con el aspecto digamos, este análisis de riesgo, toda esa parte es la que está costando más automatizar y por ende costando más conseguir recursos. Y por otro lado, toda la parte que era análisis de código, análisis de vulnerabilidades, análisis de deployment, análisis de redes y demás, esa es la parte que más rápido pareciera ser que se está automatizando. Desde luego, el famoso asterisco aquí, el famoso caveat, que lógicamente los criminales también están automatizando sus ataques. Y esto empieza a ser un juego de como AI contra AI, ¿no? El famoso meme de Spider-Man, de que al final termina siendo el AI del hacker o del atacante versus el AI de la empresa que se trata de defender. Esta es un poco la escalada que estamos viviendo hoy en el día a día de las organizaciones. No queda del todo claro qué porcentaje de automatización versus qué porcentaje de intervención de las personas es la que mejor balancea esta ecuación. Pero lo que les garantizo es que estamos viendo varias empresas probando diferentes combinaciones de humano más inteligencia artificial. Es un poco pronto para saber cuál es el mejor resultado de esto, porque las empresas están probando. Pareciera ser que está dando buenos resultados a nivel de seguridad, pero también es un poco pronto para ver cómo los cibercriminales, digamos, están usando estas tecnologías. Entonces, todavía estamos en las etapas tempranas y creo que veremos, todavía nos falta ver mucho ciberataque utilizando nuevas tecnologías, sobre todo inteligencia artificial y algunas otras. Incluyo ahí quizá criptografía postcuántica y otras tecnologías que claro, todavía es un poco pronto para ver cómo van a ser usadas en el mediano o en el largo plazo, y eso va a haber o va a generar una cierta demanda en la industria. De hecho, por ejemplo, gente que sepa de criptografía y que quiera estar enfocado en lo que es de verdad el análisis criptográfico, en el estudio del diseño de la ciberseguridad, también está faltando muchísimo personal. Por eso creo que es una carrera súper interesante. Pero antes de que siga continuando con un poco abordarlo así por encima, ¿alguien tiene alguna pregunta en concreto o algo en particular que le gustaría detallar? Mientras aprovecho y tomo un vaso de agua. Bueno, muy bien. Pues bien, entonces, hasta aquí más o menos estuvimos contando un poco lo que era Blue Team, un poco lo que era Red Team, un poco lo que son las posiciones, que es lo que se viene, o sea, lo que ya está, pero lo que se viene con muchísimo crecimiento, que es toda esta parte de la ciberseguridad que no responde a la parte más técnica, sino que responde a la parte más, llamémosle operativa, administrativa, burocrática, si quieren. Yo le llamaría también estratégica, pero obviamente no todo es estratégico, pero hay un gran porcentaje de esto. Y después, por ahí nos podemos detener unos minutos más antes de cerrar en analizar un poco lo que son las posiciones que tienen que ver con lo que es más probable que se encuentren digamos, si recién quieren empezar. Es decir, un poco como cuál es el camino del junior en ciberseguridad y con esto creo que cerramos. Como les comentaba, el gran branch out, es decir, la gran diferenciación tiene que ver con si ustedes van a querer ser una persona de ciberseguridad técnica o no técnica. Entonces, voy a hacer como un poco los dos mini junior path de esto. Para el que no es una persona, bueno, vamos con la parte técnica que por ahí es la más fácil. Para el que quiere meterse como en ciberseguridad y ser una persona junior, técnica y tener un futuro en esto, la mayoría de las veces no creo que sea, o sea, necesario que tengan un título universitario. De hecho, nosotros solemos contratar mucha gente y la mayoría de las empresas están contratando gente sin un título universitario. Hasta este momento les diría, basta con que estén interesados en ciberseguridad y tengan algunos conocimientos básicos de tecnología. Obviamente, quizá los sueldos de un junior de ciberseguridad no son los mejores del mercado, pero las proyecciones son muy buenas.
¿Y qué quiero decir con esto? Que estamos viendo muchas veces que en ciberseguridad contratamos más gente por la intención que quizá por lo que saben al momento de la entrevista. Por ejemplo, a veces contratamos gente que por ahí hizo 1 o 2 bootcamps, más o menos saben programar en algún lenguaje que está aplicado a la ciberseguridad, generalmente Python, capaz he visto alguno que otro con C, o bueno, pero generalmente Python es lo que más he visto. Alguien que domine Python entre comillas, ¿no? O sea, dominar Python puede llevar 20 años, pero alguien que por lo menos tenga un buen conocimiento de Python orientado a redes, orientado a seguridad, orientado a hacer un poco de análisis, esa persona, por más que no tenga título universitario, pero si puede probar más o menos que su conocimiento técnico está a la altura y, digamos, está bien motivado a meterse en el área de ciberseguridad, ya sea porque ha leído, porque se ha formado, ideal si han participado en algún llamémosle, proyecto de open source, o digamos, han participado en el hack de Flag, y digamos, cualquiera de estos challenges que hay dando vueltas, en donde ustedes pueden como ir adquiriendo habilidades de pentesting y demás. Con eso, en la mayoría de los casos tienen garantizado, bueno, saber inglés agregaría, pero con eso tienen casi garantizado que van a ser empleados como junior en el, digamos, en el career path de ciberseguridad a nivel técnico. A eso le pueden sumar alguna certificación. El de el CEH, el de Certified Ethical Hacker, es una de las que capaz sale un poco más fácil. Yo es la que en general suelo recomendar. ¿Por qué? Porque es bastante amplia, es bastante genérica. Les va a dar una perspectiva general y les va a dar la posibilidad de más o menos estar con lo mínimo y lo suficiente como para poder avanzar. Y no es tan difícil de adquirir. Practican un poco y la van a conseguir. Con eso, parte técnica, persona junior que quiere ir, les alcanza y les sobra. Por el lado de la no parte técnica, ahí diría, depende para dónde se quiera meter. Sí, Hackme, por ejemplo, pero hay varias que tienen diferentes laboratorios y de hecho la certificación de CH te da lo mismo, digamos, ¿no? Te permite, ellos te dan las VM, los laboratorios y los puedes ir hackeando, es más o menos lo mismo, pero bueno, acompañado con el curso, pero bueno, obviamente cuesta más que Hackme. Y por el lado no técnico, entonces, les decía, ahí depende un poco, ahí sí ahí en general es un poco más valioso tener un título universitario, porque ahí depende la rama en la que se quieran meter. Es decir, por ejemplo, si alguien se quiere meter en la parte legal, casi dado por sentado que van a necesitar ser abogados o tener alguna titulación similar. Si se quieren meter en la parte más administrativa, de estrategia, en general se busca un perfil que esté formado en lo que tiene que ver con la parte de negocios, es decir, una persona que tenga un claro entendimiento de negocios, una formación en la administración de empresas o en alguna de estas disciplinas, o auditores, por ejemplo, gente que tenga un background de auditoría, también son perfiles súper valorados. Y ahí lo que en general se valora, por lo que yo he visto en las entrevistas, y de hecho las entrevistas que incluso yo mismo he hecho contratando gente, ahí lo que valoramos y lo que más se valora en general en el mercado es gente que tenga algo de experiencia en su rubro, ya sea como auditor, como abogado, bueno, como depende de estos ejemplos, y que diga, vale, tengo un interés por el lado de la ciberseguridad, que más o menos se forme, que estudie un poco de forma particular. Pueden hacer algún curso de ciberseguridad, alguna certificación, lo podemos ver en el curso. Si quieren, hay varios cursos para la gente que no viene de la parte técnica que pueden ser interesantes, pero ahí la cuestión es un poco más el que muestren un interés sincero y digamos no solo el interés de que vayan y digan, no, me interesa la ciberseguridad, sino que muestren un interés, es decir, que hicieron algo, o que participaron en algún proyecto, o que, digamos, participaron de alguna forma en alguna iniciativa en una empresa o de alguna manera, cosa de que puedan demostrar ese interés por la ciberseguridad, y en general eso es más que suficiente también para entrar como junior, o ya incluso mucho más, depende de su seniority, en el mundo de la ciberseguridad no técnica. Y creo que con eso abordamos ya todos los temas del día de hoy. Así que preguntas, comentarios, questions, algo que quieran hacer, decir. Bueno, si no hay preguntas, Tommy, aquí te paso el micrófono, pero por lo menos por este lado creo que... Dale.
Bueno, ahí voy a mandar el link al curso de Facu. Para aquellos que se quieran anotar, todavía estamos a tiempo, es el 25 de junio, quedan 15 días, pero sí es verdad que no quedan tantos cupos. Así que si quieren asegurar su lugar, está bueno llegar anotándose o dejan su contacto como interesado y hablan con nuestro asesor comercial para que podamos guardarles el cupo. Eso, no podemos prometer si se anotan sobre la fecha garantizarles el cupo. Ahí mando el link. Y bueno, muchas gracias Facu por la charla. Creo que estuvo súper interesante y un gran panorama inicial, pero queda mucho para profundizar sobre cómo conseguir el primer empleo. Y estoy seguro que en tu curso lo van a poder ver con muchísimo detalle, lujo de detalle, y el gran diferencial de hacerlo con vos, que no solo te des experiencia en el rubro trabajando, sino también contratando, investigando, que es un gran diferencial y un gran plus. Así que muchas gracias, Facu. Gracias a ustedes, gracias a todos chicos los que se sumaron hoy. Un placer haberlos conocido. Que terminen muy bien el día, la semana y cualquier cosa que necesiten me pueden contactar. Un gusto.